Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de Salud del Senado de la República y anfitriona de este foro. Senador Fernando Mayans Canaval, secretario de la Comisión de Salud del Senado de la República. Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Bienvenido. Doctora Maureen Birmingham, representante en México de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Doctor Fernando Cano Valle, comisionado nacional contra las adicciones. Maestra Chuya Lane, representante para México, directora para México de la campaña Tobacco Free Kids. Doctora Mirta Molinari, directora regional de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias. Y maestro Eric Antonio Ochoa, director de Políticas para el Control del Tabaco de la Fundación Interamericana del Corazón. Escuchemos en primer término a la doctora Maqui Esther Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de Salud del Senado de la República, misma que convoca este encuentro de legisladores y especialistas. Hola, muy buenos días, sean todos bienvenidos en este tema tan interesante. Yo quiero empezar por pedirle al senador Jorge Luis Preciado, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, pues que nos dirija unas palabras porque sé que luego su agenda es muy agitada y tiene que retirarse. Por favor, por favor. Dice un dicho, que no hagas cosas malas que parezcan buenas, ni buenas que parezcan malas. Cuando vi que iban a hacer un foro internacional sobre políticas de control de tabaco, yo empecé a hacer memoria de la primera vez que yo tuve contacto con estos temas. Y les voy a decir cómo fue el primer contacto. Un día tuve un accidente y por cierto me despedacé toda la cara, por eso estoy medio feo, no crean que por otra cosa. Entonces andaba yo todo parchado así y llegó una joven, por cierto muy guapa, y me dijo, oiga mire, aquí me llegó con una carpeta así, y me dijo, oiga mire, yo le traigo aquí una propuesta, pues para ver si no le quiere ir usted a, creo que era Tailandia el lugar, a ver el premio de la Fórmula 1. Digo, a mí ni me gustan las carreras de coches, pero bueno. Y yo le dije, no, pues la verdad no tengo ningún interés. Ah, mire, entonces usted puede ir a la India y lo llevamos a un recorrido y bla, bla. Pero pues yo estaba todo arañado y por lo tanto pues no podía ni moverme. Lo curioso es que todos los gastos estaban pagados. Todos los gastos estaban pagados, ida y vuelta, y por supuesto el cabildeo incluido. Y entonces, como dije que no, porque pues obviamente como decía mi abuelita, créete, menso. Me preguntaron si no conocía a otros legisladores hace 10 años que quisieran pues salir a dar la vuelta. Y yo les dije que no era asunto mío, que cada quien hiciera su esfuerzo, ¿no? Cuando le intentamos poner el 20% de impuesto al tabaco, lo curioso es que ese día que íbamos a iniciar la sesión, al puro entrar hacia la Cámara de Diputados, y por cierto la doctora Maqui era compañera mía, me detiene un diputado y me dice, oye, ¿cómo es posible que el tabaco que genera tantos empleos en el país le vayamos a cargar un impuesto de tanto por ciento? Yo me quedé así, dije, bueno, pues quizás tenga razón. No había caminado 20 pasos cuando me para otro diputado,
y me dijo exactamente lo mismo. Y sí, durante el día antes de la sesión yo creo que me abordaron unos 30 legisladores con el mismo tema, el no al impuesto al tabaco. Y entonces pues obviamente pues eso ya no era una casualidad. Cuando nuestro compañero Toscano, diputado que después fue presidente de la COFEPRIS, cuando ya se empieza el debate sobre el impuesto al tabaco, pues había muchísimas voces en contra. Entonces el diputado Toscano se para y comienza a leer una lista de 70 legisladores que habían viajado por todo el mundo, España, India, Europa, Tailandia, financiados por la Philip Morris. Entonces, pues yo no sabía ni quiénes eran tampoco, pero sonaba interesante el nombre, y le pregunté y me dijo, son los dueños de la Marlboro y otras marcas. Y entonces dije, qué bueno que no apareció mi nombre ahí, ¿no? Ese fue el primer encuentro. Entonces me di cuenta que estos temas son complicados, porque sí hay muchísimos intereses involucrados en este tipo de negocio. Y bueno, creo que ahora que podemos discutir los temas, es muy importante, y obviamente yo espero que de este foro pues salgan muchas ideas para ver cómo podemos legislar, no en contra de las empresas, ni en contra del tabaco, ni en contra de nadie, sino a favor de la salud de la gente. Son dos enfoques diferentes. A veces cuando legislamos pareciera que queremos afectar a alguien, y no es la intención. Queremos beneficiar a alguien, y generalmente queremos beneficiar a la mayoría. Y la verdad es que la mayoría se está muriendo en este país, o porque consumen el tabaco, o porque son fumadores pasivos, y una gran cantidad de enfermedades que seguramente quienes están en la mesa pues tendrán mucho más experiencia que yo para hablar de eso, porque yo soy abogado y no creo saber más que ninguno de los médicos que nos acompañan. Pero un poco la intención de estos foros es que los legisladores tengamos los elementos, las herramientas suficientes para tomar decisiones que en muchos casos pueden llegar hasta ser hasta impopulares para algunas empresas, pero cuando se tiene que legislar en favor de la mayoría y no en favor de determinados intereses creados. Yo felicito a la senadora Maki, quien ha sido una persona que durante muchísimos años le ha preocupado todos los problemas, no solamente ese, sino todos los problemas relacionados con la salud, y que además junto con el senador Canavals, que hoy nos acompaña, pues es una de las comisiones que más trabajan en el Senado, las que más han dictaminado y las que más iniciativas han presentado. Por lo tanto, yo los felicito, bienvenidos al Senado de la República, y esperemos que los trabajos que hoy concluyan nos permitan tener una mejor legislación sobre las políticas de control del tabaco. Muchísimas gracias. Bueno, volvemos a pedir a la senadora Ortiz Domínguez que nos haga el favor de dar su mensaje y declarar inaugurado este foro. De nuevo, muy buenos días. Gracias, senador Fernando Mayans Canaval, por estar aquí siempre apoyando y con esa fuerza en la Comisión de Salud. Doctora Maureen Birmingham, representante en México de la OPS, un gusto tenerla aquí siempre. Doctor Fernando Cane Valle, amigo, comisionado nacional contra las adicciones, bienvenido. Maestra Chuya Lane, ¿cómo lo dices? ¿Chuya? Sí. Se escribe bien complicado. Directora para México de Campaign for Tobacco Free Kids. Maestro Eric Antonio Ochoa, director de Iniciativas para el Control del Tabaco, gracias a los dos por estar aquí. Doctora Mirta Moliniari, directora de la Oficina Regional de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, muchas gracias también por estar aquí. Pues sí, la historia mía con el tabaco ha sido de muchos años, también como lo decía el senador Preciado, desde 2003, con las mismas presiones que tenemos todos los legisladores, no más que yo conocí un papá que siempre vi prendiendo un cigarro con el otro, hasta que a los 50 años tuvo un infarto al miocardio. Y entonces decidí que no valía nada la vida de la gente que uno quería,
y pues ahí pusimos un peso al tabaco y empezó nuestra historia. Lo dedicamos a la torre del Instituto Nacional de Cancerología. Después, como subsecretaria, trabajamos mucho con el Senado para la ley marco, y pues ahora tenemos que seguir avanzando en lo que nos hace falta para darle a nuestros hijos y a nuestras familias un futuro mejor. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a nuestro foro internacional sobre políticas de control de tabaco. Es para mí un honor haber contado con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y de la Fundación Interamericana del Corazón en México para lograr la realización de este foro, que tiene la finalidad de analizar diferentes aspectos en torno al tabaco a nivel internacional para lograr dimensionar el beneficio de las diversas reformas legislativas y de las políticas públicas que se impulsan y que se han implementado en el mundo para reducir el consumo del tabaco, y con esto reforzar las medidas y planear correctamente las estrategias frente al consumo del tabaco que nos permitan, desde el gobierno, disminuir las consecuencias que se derivan en el detrimento de la salud de las personas, como en los trastornos cardiovasculares y respiratorios, en particular las coronariopatías y cáncer de pulmón, además de consecuencias entre los lactantes que pueden ser víctimas de muerte súbita y en las mujeres embarazadas que tienen infantes con bajo peso al nacer. Y lo más importante, enfatizar que dichos padecimientos pueden ser evitados al no consumir tabaco. Desde 1988, la Organización Mundial de la Salud emprendió una lucha en contra del consumo del tabaco. No obstante, actualmente, el tabaco es corresponsable de la muerte de hasta la mitad de sus consumidores. Lo anterior equivale a 6 millones de personas muertas anualmente, de las cuales 600,000 son fumadores pasivos. Asimismo, en la actualidad, apenas un 11% de la población en el mundo está protegida por leyes nacionales amplias contra el humo del cigarro. Casi la mitad de los infantes en el mundo respiran aire contaminado por humo de tabaco, que equivale a alrededor del 40% de niños y niñas, que tienen al menos un progenitor que fuma. Lo más desafortunado es que los menores no deciden respirar humo de tabaco y mueren por causas relacionadas alrededor del 28% de ellos. Hoy por hoy, el tabaco se convirtió en una de las amenazas más letales para los seres humanos, que por su propia voluntad lo consumen, pero que consecuentemente se ha convertido en un problema de salud pública con padecimientos en la población que podrían ser evitados y que el gobierno debe solventar, en lugar de dar prioridad a aquellos que son congénitos. Sabemos bien que el humo del tabaco contiene más de 7,000 productos químicos, dentro de los cuales la nicotina es el principal componente adictivo. Además de al menos 250 son nocivos y 50 son cancerígenos. En este sentido, de acuerdo con un estudio del National Institute on Drug Abuse sobre los efectos que produce el tabaco, se demostró que los cigarrillos están elaborados a partir de un sistema de alta ingeniería cuyo diseño permite el eficiente suministro de la droga. Es a partir de dicho sistema que la nicotina puede viajar rápidamente en el torrente sanguíneo y penetrar en el cerebro. Como consecuencia, el fumador activo recibe un estímulo causado en parte por la acción de la droga sobre las glándulas suprarrenales, que resulta en una descarga de adrenalina, el denominado rush, que otorga la sensación inicial intensa debido a la adrenalina, que estimula el cuerpo y causa un aumento en la presión arterial, la respiración y la frecuencia cardíaca. Cabe mencionar que la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 de tabaco demostró que aproximadamente ocurren en México 65,000 muertes diarias por enfermedades asociadas al tabaquismo. Es evidente la adicción que causa el tabaco y aún así, a pesar del debate y de las diversas posturas críticas en torno a las prohibiciones en materia de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco, se ha demostrado por una parte que los gráficos y leyendas, si bien influyen a discreción en la decisión de un adulto para que deje de fumar, el beneficio lo obtenemos de manera considerable en los niños y niñas que retrasan su edad de iniciación en el consumo o bien, en el mejor de panorama, deciden no consumirlo.
como consecuencia directa de las imágenes que impactan de manera positiva en su decisión, con lo que se busca prevenir enfermedades crónicas relacionadas con el tabaquismo. Es por ello que en el seno del Senado de la República está pendiente de dictaminación una iniciativa en torno al control del tabaco para ir cumpliendo con los estándares del Convenio Marco para el Control del Tabaco. Dicha iniciativa representa un avance en temas importantes como lo es 100% de espacios libres de humo de tabaco, la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio, una mejor regulación en los puntos de venta, además del incremento significativo de los porcentajes en cuanto al espacio que ocupan los pictogramas. Todo ello a través de reformas a la Ley General para el Control del Tabaco. A lo largo de las mesas de trabajo que a continuación se presentarán durante el presente foro, tenemos temas importantes como el control del tabaco en el mundo, los avances y las perspectivas, los resultados a partir de los impuestos que se han agregado a este producto, las estrategias de la industria tabacalera en América Latina, la experiencia que han tenido los países de Uruguay y Panamá a partir de sus políticas y su legislación, y la aplicación de nuestra Ley General, el control del tabaco, a partir de diversos factores en nuestro país, y además los retos que tenemos. Finalmente, quiero agradecer a todos los ponentes por su asistencia y notable aportación a los trabajos de este foro, y a los senadores que el día de hoy nos acompañan y moderan diversas mesas. Muchísimas gracias. Ahora quiero darle la palabra al senador Mayans Canaval para que nos dé unas recomendaciones y palabras. A nombre de la Comisión de Salud del Senado de la República, les damos la más cordial bienvenida, agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes, compañeros Maki, invitados, asistentes a este foro del tabaco. Ahora que hablaban de semblanzas y remembranzas, les comento, yo soy médico, soy gastrocirujano, ejerzo, sigo viendo enfermos, nunca lo dejaré, siempre seremos médicos, senadores de pasajero. Y recuerdo que estando rotando en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias me tocó ver la proyección de una película que en aquel entonces pues estaban los comerciales del tabaco en televisión, en radio, y entonces era el mundo Marlboro, ¿no? Entonces, si algunos recordarán que era un jinete, un caballo, todo muy bonito, nada más que el jinete iba cabalgando con un tanque de oxígeno y unas puntas nasales, ¿verdad? Porque tenía ya enfisema pulmonar por lo del tabaco. Nunca se me olvidará ese mensaje que viví, y también, aunque Maki se enoje, pero le voy a decir que, bueno, también entiendo que el fumar es filosofía de vida. Hasta ahí lo dejo. También quiero agradecer mucho, como dije, a Maki, quien acertadamente ha instrumentado los trabajos de este foro, al doctor Fernando Cano Valle, comisionado nacional contra las adicciones de la Secretaría de Salud México, a la doctora Reina Roa, directora nacional de previsión de servicios de salud del Ministerio de Salud de Panamá, al licenciado Carlos Gámez Espinosa, consultor nacional de control sobre factores de riesgo de enfermedades crónicas, representante en México de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, a la maestra Chuya Lane, directora para México de la Company for Tobacco Free Kids, al maestro Eric Antonio Ochoa, de la Fundación Interamericana del Corazón, México, a la doctora Mirta Molinari, directora de la Unión Oficina de México y coordinadora regional para el control de tabaco, y a Lorena Viviana Calderón Pinzón, de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Nuestro agradecimiento por su colaboración para llevar a cabo este importante foro
foro que busca exponer las perspectivas y retos del control del tabaco y la necesidad de mejorar la legislación con la que actualmente contamos. A los conferencistas expertos en el tema, nuestro especial agradecimiento por haber aceptado asistir y participar en este evento, cuyo propósito es avanzar en la legislación e implementación de las medidas establecidas en el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, tratado que reafirma el derecho de todas las personas al máximo nivel de salud posible y que representa un cambio de paradigma en el desarrollo de una estrategia reglamentación para abordar las sustancias adictivas. El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud cuenta con 168 signatarios. México es uno de ellos desde el 2004. El convenio fue elaborado en respuesta a la propagación de la epidemia de tabaco en todo el mundo, que se ve facilitada por factores como la mercadotecnia mundial, la publicidad, la promoción y patrocinio de transnacionales del tabaco, el movimiento internacional de contrabando y falsificación de cigarrillos, que ha contribuido al incremento exponencial en el consumo del mismo. Dentro de las principales disposiciones para la reducción de la demanda del tabaco, es necesario resaltar medidas tales como la protección contra la exposición al humo del tabaco, la reglamentación del contenido de los productos del mismo, la reglamentación de la información divulgada por los productos de tabaco, el empaquetado y etiquetado de los mismos, la educación, comunicación, formación y sensibilización pública, publicidad, promoción y patrocinio de y las medidas de reducción de la demanda concernientes a la dependencia y cese del tabaco. Sabemos que existe un gran número de enfermedades atribuibles al tabaco, entre otras pues encontramos las enfermedades respiratorias como la bronquitis crónica, el enfisema, el asma, que son directamente relacionadas al consumo de o que se ven exacerbadas por él. Asimismo, el consumo del tabaco se relaciona con más de 25 enfermedades, además de ser el principal factor causante del 30% de todos los cánceres. Cáncer de pulmón, cáncer de la cavidad oral, cáncer de faringe, laringe, esófago, etc. Por lo tanto, es categoría y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a poner en marcha programas de disminución del tabaquismo que contemplen acciones legislativas, educativas, asistenciales a nivel de salud pública que las naciones pueden adoptar para beneficio de la salud de todos los pueblos. Les reitero la más cordial bienvenida a este foro internacional sobre políticas de control de tabaco, organizado por la Comisión de Salud del Senado de la República, en aras de impulsar los retos y perspectivas en el control del tabaco, teniendo siempre en cuenta que los avances que hoy tengamos se verán reflejados en el tiempo, con una disminución de las enfermedades y muertes hoy atribuibles al tabaquismo, por la protección de la salud humana de los efectos devastadores en el consumo del tabaco. Por su atención, muchas gracias y bienvenidos todos y todas. Agradecemos el honor de que esté con nosotros esta mañana la doctora Maureen Birmingham, representante de la OPS OMS en México, y le agradeceremos también que nos exprese un mensaje alusivo a este foro. Buenos días a todos. Senadora Maki Ortiz Domínguez, felicidades por este evento muy importante. Y distinguidos miembros y colegas y amigos del presidio, legisladores nacionales e internacionales, invitados especiales, colegas, amigos de la prensa, señoras y señores. En primer lugar, quiero expresar el beneplácito que representa para nuestra organización poder participar
en este importante evento, cuyo objetivo deriva de la necesidad de reflexionar sobre el grave problema de salud pública que el tabaquismo representa y la imperiosa necesidad de fortalecer las políticas públicas de control de tabaco en México, de conformidad con la evidencia científica y las experiencias internacionales exitosas que aquí se presentarán. Gracias a nuestros colegas de Uruguay, Colombia, Panamá, para asistir y compartir con nosotros sus experiencias también. De conformidad con el más reciente informe de la OMS sobre la epidemia del tabaquismo, el consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco de segunda mano se mantienen como la primera causa de mortalidad prevenible, primera causa en el mundo, y representa el principal factor de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles, como dijo ya doctora Maki, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, trastornos respiratorios y más. La OMS ha sido clara al catalogar al tabaquismo como un problema de salud pública de importancia internacional, cuyo crecimiento e interrelación con diversos padecimientos se ha transformado en el reto para los sistemas nacionales de salud. El tabaco, si bien es un producto legal, también es un producto letal. Anualmente, el tabaquismo es responsable del fallecimiento prematuro de más de 6 millones de personas en el mundo. Esto significa cerca de 700 muertes por hora y 11 muertes cada minuto a causa del tabaco. El tabaquismo es sinónimo de muerte y enfermedad, discapacidad, cargas económicas insostenibles para los sistemas de salud, sufrimiento humano, pérdidas de productividad y externalidades negativas en toda la amplitud de la palabra. La industria tabacalera es la única que gana en detrimento de la salud del futuro de un país, que son sus jóvenes. Este año, el Día Mundial sin Tabaco resaltó la importancia de la prohibición de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco como tema y eje principal de esta celebración este año. En este sentido, la OPS-OMS ha exhortado a todos los países de la región a prohibir totalmente la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Las prohibiciones parciales han demostrado ser inefectivas. Solo la prohibición total es eficaz, según la evidencia. Lo anterior, dado que a lo largo de las últimas décadas se ha corroborado la asociación directa del consumo de tabaco en edades tempranas con las agresivas estrategias comerciales de la industria tabacalera, enfocadas principalmente en mujeres, jóvenes y niños. Dato por demás preocupante que refleja la gravedad del problema y que ubica a México dentro de los países donde el consumo de cigarrillos comienza en edades tempranas. Lo anterior derivado de la necesidad de la industria del tabaco
de reclutar cada día a nuevos consumidores. En este año 2013 estamos conmemorando 10 años desde que la Asamblea Mundial de la Salud adaptó por unanimidad el convenio marco de la OMS para el control del tabaco, primer tratado internacional de salud firmado bajo los auspicios de la OMS, cuyo objetivo se centra en proteger a las generaciones presentes y futuras de las devastadoras consecuencias del tabaquismo. México fue el primer país de la región de las Américas en ratificarlo. Las bases en las que se sustenta la implementación efectiva del convenio marco son los 4. 1. La promoción de espacios 100% libres de humo de tabaco. 2. La prohibición de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio. 3. La incorporación de pictogramas y advertencias sanitarias de gran tamaño. Y 4. El incremento de los impuestos a los productos de tabaco. Señoras y señores, a 8 años de la entrada en vigor del convenio marco en México, la OPS-OMC reconoce los avances del Estado mexicano en materia de combate al tabaquismo. Sin embargo, es ineludible reconocer que México se ha quedado al margen de los grandes avances de la región de las Américas en la implementación del convenio marco. En México hay tareas pendientes que requerirán de voluntad política y la acción coordinada de los 3 poderes del Estado. Confiamos en que el Estado mexicano pronto cumplirá con sus obligaciones asumidas sobre prohibición total de la publicidad, ambientes 100% libres de humo de tabaco y un nuevo aumento de los impuestos que posicione al país dentro de los parámetros de carga fiscal recomendados por la OMC, de al menos el 75%, y se adhiera a la tendencia internacional de incrementar las proporciones de los pictogramas y las advertencias sanitarias en al menos el 50% de las principales superficies expuestas. Aprovecho esta oportunidad para felicitar una vez más a la senadora Maki Ortiz por su iniciativa de ley presentado por modificar la Ley General para el Control de Tabaco, lo cual no solo merece especial interés y atención por parte de la OPS y OMS, sino todo nuestro apoyo y respaldo institucional. Saludamos esta propuesta y hacemos votos para que el Congreso la discuta y la dictamine favorablemente, considerando la evidencia científica y los datos que aquí se presentarán, por lo que desde aquí hacemos un llamado atento y respetuoso a todas las fuerzas políticas del Estado para aprobar esta iniciativa, anteponiendo la salud de los mexicanos sobre cualquier otro interés comercial creado. Finalmente, aprovecho para expresarle el compromiso de nuestra organización para continuar apoyando decididamente esta lucha y los exhorto a continuar haciendo de la implementación del convenio marco de la OMC para el control de tabaco una práctica de responsabilidad
compartida, un esfuerzo colectivo y una tarea permanente. Muchas gracias por su atención. Por parte del Ejecutivo Federal, nos complace tener la presencia del Comisionado Nacional contra las Adicciones, doctor Fernando Cano Valle, quien nos comparte su mensaje alusivo a este foro. Muchas gracias. Muy buenos días. Señora senadora Maqui Ortiz, señores senadores, compañeros de la mesa de honor, muchas gracias por esta invitación a los profesores y especialistas de los países de América Latina, CIJ, y en particular a los organismos no gubernamentales que han venido impulsando la lucha contra el tabaco y que lamentablemente, como escuchamos de la doctora Birmingham, México se ha quedado rezagado. Es un grupo de expertos, y ante un grupo de expertos es muy difícil decirles algo nuevo. Sin embargo, voy a hacer una introspección en un documento que, para su tranquilidad, no voy a leer. Voy a sacar 5 aspectos fundamentales en menos de 10 minutos, como me comprometí con el doctor Ochoa, para poder comentar con ustedes. Pero me interesa mucho analizar, porque se me había señalado la importancia del carácter de las políticas públicas y el carácter intersectorial. Por supuesto que CONADIC está totalmente, 100% decidido a impulsar la espléndida iniciativa de la senadora Maqui Ortiz. No podía ser de otra forma. Tenemos que sumarnos entusiastamente, y sobre ese sentido irá mi comentario. En el ámbito de las políticas públicas, la innovación puede implicar pasar de la persuasión, como es el caso de las campañas de salud sobre tabaquismo, al uso de impuestos más altos, al incremento en el gasto de servicios de educación para la salud, a leyes que prohíben fumar en ciertos lugares. La innovación, por lo tanto, puede verse como un proceso de cambio dentro de un continuo en el mantenimiento de las políticas. Estas pueden ampliarse a programas vigentes, ensanchando su alcance, como es el caso de la expansión de las políticas de bienestar. La expansión de las políticas puede ser consecuencia de una mejoría en la calidad o los estándares de un programa en curso. Pero ¿cómo entender que las políticas públicas hoy recogen la idea de que hace 4 años teníamos 340 unidades de atención contra el tabaco? Hoy hay 39. ¿Qué sucedió? ¿Dónde están las políticas públicas? De un plumazo desaparecen 300 clínicas contra el tabaco. Afortunadamente persiste, por ejemplo, desaparece la de la universidad más grande de este país. Persiste afortunadamente la primera, la del Hospital General, que aquí está su directora, que ahora lleva el nombre de Raúl Cicero, el promotor en México de la lucha contra el tabaco. Por lo que la formulación de políticas no es un proceso aislado. Existen factores que establecen las fronteras o los parámetros para la formulación y la implementación de estas agendas. La formulación de ellas tiene lugar en el contexto y los límites son económicos, son sociales, son geográficos, históricos y culturales. Es muy difícil que pudiéramos compararnos, por ejemplo, con la espléndida iniciativa de Uruguay. 3 millones, un poco más, de habitantes y 1 millón de gracias. 1 millón de gracias con una campaña estupenda que simplemente a corto plazo bajó la prevalencia de POC en uno de los países con 98% de alfabetismo, con una percepción política importantísima en relación a lo que pasa en la región y con un compromiso con la salud de la población uruguaya.
veremos qué pasa con la marihuana, pero ese es otro asunto. Vamos a hablar de tabaco nada más. En ocasiones, cuando se rompe la estabilidad de las políticas públicas que rodea el tema, como es el caso del tabaquismo, el monopolio de las políticas se ve desafiado, se reconstruye, se destruye y finalmente es reemplazado. Eso es lo que ha pasado con las políticas públicas de tabaquismo en México. Se han desmantelado, se han reconstruido, se han parchado. Hay periodos de inestabilidad. El monopolio de las políticas públicas queda expuesto, por lo tanto, a las críticas de los organismos no gubernamentales, que ha sido fundamental en el avance de la lucha contra el tabaco y que debemos impulsar esa lucha crítica de los organismos no gubernamentales. Benson afirma en el carácter intersectorial qué es lo que le ha faltado a la política de tabaco en México, que es necesario considerar que la intersectorización comprende una red de intereses al interior del sector de políticas públicas en cuestión. Este lo define como un racimo o complejo de organizaciones conectadas entre sí a través de dependencias de recursos y que se distinguen de otros racimos o complejos gracias a los huecos o cuarteaduras que presenta la estructura de dichas dependencias. Nadie puede estar exento de la crítica de lo que ha pasado en nuestro Sistema Nacional de Salud. Cuarteaduras en relación a tabaco, organizaciones conectadas y por otro lado con un enfoque en donde el sesgo que existe en los sectores de políticas públicas y en las estructuras que los conforman, redes administrativas, redes de grupos de interés, y por otro lado políticas que han sido inconsistentes. No voy a decir nada nuevo, insisto. Ya se mencionó sobre el asunto que tiene que ver la patología cardiovascular. Número 1 de muertes en el mundo. Sumamos la patología respiratoria en el Hospital General de México, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y en el Instituto Nacional de Cancerología. El cáncer broncogénico, solo el 5% llega en etapa de resección. Y de esos 5, la posibilidad de quimioterapia es prácticamente nula. Entonces la sobrevida del paciente con cáncer broncogénico a 5 años es prácticamente inexistente. La persona que hace 8 años se le diagnosticó EPOC con un volumen respiratorio forzado de menos del 50%, ya no está con nosotros, pero consumió 2 cajetillas diarias de tabaco. Esto sin duda tiene una enorme repercusión en los costos, en las enfermedades respiratorias, en las enfermedades, y disculpe señor gastroenterólogo, senador, cirujano, también en el esófago, también en el estómago y también en el colon. Así es de que a la forma de vida que él expresa, seguramente lo invito a la reflexión, y me da un enorme gusto que un senador sea un clínico, porque está en contacto con la patología y se requiere de eso, estar en contacto con la patología. Creo que no hay ningún senador, ha habido ningún senador neumólogo, a lo mejor está faltando ese aspecto, pero es una reflexión que no me corresponde hacer. Es cierto, nosotros teníamos una prevalencia de 25.8 en 88, de acuerdo a las encuestas. Ahora es de 21.7. Hemos bajado 5 puntos porcentuales de 88 a la fecha. No es nada, absolutamente nada. Pero lo hemos compensado con niñas y con mujeres que han subido 5% en ese mismo lapso. Entonces, ¿qué sucede? Hay un contrasentido en las políticas. ¿Quién se ha dedicado a atender en las escuelas el problema de tabaco? De las niñas que fuman cada vez más, que son portadoras de bronquitis, y lamentablemente la adicción, entre comillas, legal, va con otras ilegales. Puerta de entrada, sin duda, alcohol y tabaco son hermanos, y lamentablemente marihuana, pero lamentablemente la inhalación de químicos, y todavía más lamentable las metanfetaminas, que están
incursionando fuertemente en todo el ámbito del Pacífico mexicano. Bien, nosotros hemos cumplido parcialmente con los impuestos, no es suficiente. Hemos cumplido parcialmente con las leyes nacionales que prohíben el fumar en espacios, no suficientemente, ya fue dicho por la doctora Birmingham. Nos hemos quedado rezagados con leyes que establecen el 50% de las imágenes, por ejemplo, en los pictogramas, no es suficiente. Entonces, esta introspección implica necesariamente elementos innovadores en las políticas públicas. No podemos quedarnos con las políticas que estaban, y el sustento de las iniciativas de ley tiene que ir acompañadas de otras políticas públicas en relación a otros sectores. El tabaco de contrabando, ¿es tabaco nada más? ¿O es tabaco y algunos otros adictivos que se le agrega y que vienen de Asia? Necesitamos saberlo. Hemos pugnado por trabajar con laboratorios de toxicología y por lo regular se evaden de esta responsabilidad. Hemos de insistir en hacer el análisis con COFEPRIS y con el SAT para poder analizar las características del tabaco desde el punto de vista molecular, qué es lo que está llegando por vía contrabando, y esto es un problema serio de salud. Por supuesto que estamos en falta con el convenio marco. ¿De qué sirvió ser el primero si somos los últimos ahora? Entonces es como la tabla del fútbol, se llega primero pero se nos califican en la segunda ronda. Necesitamos el cumplimiento absoluto de la ley. Necesitamos, por supuesto, que la política fiscal sea sensible al incremento de los impuestos que sean marcados. Se ha mostrado en el mundo que esto es un arma nada más, no es suficiente, pero forma parte de toda esta estrategia, porque no es un asunto unifactorial, es multifactorial e intersecretarial. Por supuesto que con CIJ y con los CAPAS, los Centros de Atención Primaria para las Adicciones, sumamos la capacidad instalada más importante de América Latina. 450 centros en toda la República Mexicana, pero no atienden el tabaco, no atienden tabaquismo. Nosotros ayer y hoy está trabajando nuestros centros para poder promover la incorporación de los 350 centros de atención primaria en la República para atender tabaco, que de alguna forma impacte en las políticas que ha señalado Maki. CIJ sin duda se incorporará como socios y compañeros nuestros de trabajo en esta tarea para que los CIJs incorporen el programa vigorosamente en la lucha contra el tabaco. Pero, ¿qué sucede? Podemos hacer un trasplante pulmonar en el INER, podemos hacer la cirugía más amplia del tórax, del cáncer broncogenérico en el Hospital General, pero no atendemos en las clínicas de tabaco. Podemos sacar a un paciente en terapia intensiva después de una exacerbación de POC, pero resulta que no atendemos el tabaco en las etapas iniciales. Entonces, las cosas están al revés. Estamos atendiendo la etapa más avanzada del impacto por el tabaco, pero no en las campañas de prevención, que es la vocación fundamental de CONADIC. Terminaré en un par de minutos. Dejaré el documento para quien quiera analizarlo y por supuesto criticarlo, pero necesitamos fortalecer, no solamente con base en las políticas, los programas nacionales. Necesitamos reforzar las acciones de prevención de tabaco, apoyar los programas como los que he mencionado. El Instituto Mexicano del Seguro Social necesariamente se debe incorporar a esta campaña. Hemos calculado en un estudio no terminado aún, el 12% de esa población fuma. Los trabajadores, los burócratas, de los cuales yo me inscribo porque soy burócrata, pero no fumo, pero el 10% fuma. Y el ISSSTE no atiende a las personas que fuman, no tiene clínicas para atender suficientemente a las personas con tabaquismo. Entonces, ¿qué sucede? La política de salud en relación al tabaquismo, el radar debe dirigirse hacia ese espacio, porque al tocar tabaco está tocando alcohol, está tocando anfetaminas, está tocando inhalantes, está tocando la población creciente. Lamentablemente no hay una sola droga que se haya estacionado, todas van en ascenso
en la población mexicana. Esto es muy grave. Por lo tanto, la política que vaya en función de la iniciativa de Maki, pues por supuesto que tenemos que apoyarla, porque va a ser cerrar o entrecerrar la vía de entrada a otras drogas, y es necesario hacerlo, es imprescindible, no podemos posponerlo más. Bien, termino con políticas innovadoras, sí, programas innovadores también, participación absoluta del Sistema Nacional de Salud en las campañas y la prevención temprana del tabaquismo, y el fortalecimiento de nuestra cooperación internacional. La cooperación internacional es fundamental. Bloomberg ha sido fundamental en el desarrollo de actividades, y gracias a ello hemos podido desarrollar ahora un programa vigoroso, el cual anunciaremos en su momento. Bloomberg ha sido especialmente sensible, y ya me he pasado los minutos que había prometido platicar con ustedes, pero no les he dicho nada nuevo, pero sí una reflexión desde el punto de vista del ámbito federal, de que estamos totalmente dispuestos a revertir estas políticas públicas en beneficio de la sociedad mexicana. Hay niñas que están empezando a fumar en Jalisco a los 7 años, lo acabo de saber ayer por nuestros capas de Jalisco, nuestros representantes en Jalisco. Entonces 10 y 12 años es lo frecuente en tabaco. Tenemos que hacer algo. Las políticas no han ido adecuadas a las necesidades de la sociedad. Muchas gracias. Con la perspectiva de la sociedad civil sobre el consumo de tabaco y sus consecuencias, escucharemos ahora al maestro Eric Antonio Ochoa. Él es director de Iniciativas para el Control del Tabaco de la Fundación Interamericana del Corazón. Muchas gracias. Querida senadora Maki Esther Ortiz, presidenta de la Comisión de Salud del Senado de la República, distinguido senador Fernando Mayans Canaval, secretario de la Comisión de Salud, distinguida doctora Maureen Birmingham, representante en México de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, estimado, querido doctor Fernando Cano Valle, comisionado nacional contra las adicciones, amigas y amigos de organizaciones civiles, internacionales, nacionales también, que muchas nos acompañan el día de hoy, así como representantes de gobiernos hermanos de América Latina que nos honran con su presencia. Señoras y señores, lo que hoy nos convoca es de vital importancia para el futuro de las políticas de control del tabaco en México. Como se ha dicho aquí, luego de años en donde hemos avanzado poco, este Congreso puede mejorar significativamente las políticas de prevención, control y tratamiento de una adicción que genera más de 66,000 muertes anuales en nuestro país. El reto no es menor por varias circunstancias críticas. En primer lugar, porque México se ha rezagado en comparación con otros países de nuestra región. La más elemental de las políticas, la protección de los ambientes libres de humo en espacios públicos cerrados y áreas interiores de trabajo, es una realidad en 16 países de América Latina. Esto no es así en nuestro país, donde la legislación nacional permite habilitar espacios reservados para fumadores en lugares públicos. Aún así, es destacable cómo el Distrito Federal, Tabasco, Morelos, Veracruz, Zacatecas, el Estado de México, Nuevo León y Baja California, gracias a organizaciones civiles como Códice, está aquí su director, el licenciado Eduardo del Castillo, y el apoyo de valiosos aliados, son 100% libres de humo de tabaco. En segundo lugar, si bien existe una serie de indicadores que muestran el grado de avance en las políticas de control del tabaco, como la disminución estadísticamente significativa en el porcentaje de hombres fumadores activos
esta que señalaba hace algunos momentos el doctor Cano Valle, la condición de vulnerabilidad, particularmente de los jóvenes, se ha agravado en los últimos años. En la ENA, en la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, al menos 3 datos preocupantes exigen un replanteamiento estratégico preciso. En primer lugar, la prevalencia de fumadores adolescentes aumentó entre 2002 y 2011 de 3.8% a 8.1%, principalmente por el aumento en la prevalencia de fumadores ocasionales, que pasó del 2.1% al 7% en 2011. La exposición al humo de tabaco ha aumentado en los últimos años. En 2008, cerca de 11 millones de personas que nunca han fumado, esto es el 23.3% de la población, estaba expuesta al humo de tabaco. En 2011, el 30.2%, esto es 12.5 millones de personas, se han declarado vulnerables a esta misma afectación. En tercer lugar, los adolescentes que inician su consumo a los 14 años en promedio tienen una mayor exposición al humo de tabaco, según la Encuesta Nacional de Adicciones. De 27.3% en 2008 pasaron a 36.4% en 2011. Estoy hablando de exposición al humo de tabaco en hogares. En un esbozo crítico de políticas nacionales, además de la urgencia de proteger los ambientes libres de humo de tabaco, la Ley General para el Control del Tabaco debe reformarse. Y es aquí donde justamente estriba la iniciativa que ha presentado hace algunos meses la senadora Maki Ortiz, porque con ella se alcanzaría la prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio. Se incluiría un empaque genérico con 2 colores y pictogramas más grandes, al menos del 70% en las cajetillas. Se restringiría la exhibición de productos de tabaco en puntos de venta, que en sí misma constituye una forma de publicidad hacia todo público. Y por otro lado, también se podrían fortalecer los recursos financieros asignados a la prevención, entre otras medidas como campañas, como la que instrumentó este año la Comisión Nacional contra las Adicciones, que inhiban el consumo de tabaco en jóvenes. La política fiscal también debe rediseñarse. Si bien en 2010 fue notorio el avance cuando el Congreso de la Unión aprobó un incremento de 7 pesos por cajetilla, cada año la política fiscal pierde efectividad, pues no existe ajuste automático del impuesto con la inflación, además de que los esfuerzos por aumentarlos han sido anulados con acciones de interferencia de la industria tabacalera. En un contexto de reforma hacendaria integral, como el que hay este año, sería un desperdicio no incluir mayores impuestos al tabaco, como se ha propuesto ya en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Recientemente se acaba de hacer en la Cámara de Diputados. Lo más importante del actual contexto es que hoy existen iniciativas presentadas por parlamentarios comprometidos, como la senadora Maki Ortiz, así como legisladores y funcionarios aquí presentes dispuestos a ayudar. Al empuje de hombres y mujeres valientes, necesitamos convencer a una mayor proporción de tomadores de decisión, porque sin ellos no habrá reforma posible, no habrá reforma viable. Señoras y señores, en nuestro país necesitamos una óptica de protección al derecho a la salud más amplia. Requerimos urgentemente una propuesta de diseño que mejore significativamente los indicadores de cumplimiento del convenio marco para el control del tabaco. Pero sobre todo, como sociedad y gobierno, debemos dar una respuesta frontal a la adicción de una droga legal que discapacita y mata, de una droga que sirve de puente, como se ha señalado aquí, hacia otras drogas más duras y hacia otras drogas que son ilegales. Este México nos necesita, el México de hoy, el México de ahora. Hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para construir un presente mejor. Muchas gracias a todos.
Y corresponde ahora a nuestra anfitriona, la senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, declarar la inauguración formal de este foro, si es tan gentil, senador. Muchas gracias. Bueno, pues ¿por qué será que todos los que estamos en el sector salud o trabajamos para el sector salud vamos en contra de las adicciones y nos encontramos a otros que vienen en contra de nosotros? Lo que sí queda claro y queremos decir es que nunca ha sido una posición moralista, es una posición de evidencia científica meramente, y de la situación que tenemos como país en nuestra capacidad instalada de infraestructura, de tecnología, de recursos humanos, hablando psiquiatras, psicólogos, y del presupuesto con el que hoy contamos en salud, que es mínimo. Hay muchas cosas que hacer antes de avanzar en estos temas y en ponernos en la mesa a discutir legalizaciones o no. Primero necesitaríamos discutir el tema del presupuesto y de todo lo que les he contado. Yo quiero finalmente agradecerles a todos los ponentes estar aquí y lo que nos van a enseñar, y bueno, decirles que vamos a inaugurar formalmente los trabajos de este foro, siendo las 11:05 del día 1 de octubre del 2013, declaro formalmente inaugurados los trabajos del Foro Internacional sobre Política de Control de Tabaco. Mucho éxito y que sea un foro constructivo para todos. Gracias por estar aquí. Bien, vamos a despedir a los integrantes de la mesa de honor y